Va a seguir con la palabra el doctor Oenir Sartú con los aspectos jurídicos del contrato. Si no uso este, no te preocupes. Este anda mejor. Y este puede servir para sostener la carta. Bueno, te decía que buenas noches, que gracias por estar acompañándonos y compartiendo este momento de conversación. Yo quiero hablar lo más telegráficamente posible y quiero hablar sobre una idea que me parece central, que es la idea de soberanía. Recién José lo planteaba y me parece un tema central. Daniel nos explicó los daños ambientales que puede producir este emprendimiento. José nos explicó los aspectos económicos o negativos que puede tener una inversión de este tipo. Y cuando uno piensa en 4.000 millones de dólares sin tener ni una mísera acción, ni una mísera participación, bueno, no se precisa ser ni economista, ni abogado, ni contador, cualquiera se da cuenta que es un mal negocio. Pero yo no voy a hablar sobre el aspecto económico ni el ambiental. Yo voy a decir que este tipo de inversiones, este tipo de contratos de inversión, sí daña el ambiente, sí perjudica la economía, sí causa daños en la educación, como lo va a explicar Alma más adelante, sí afecta la vida social, la tradición cultural, como lo va a explicar Marcelo. Es decir, tiene un cúmulo de perjuicios. Pero ninguno de esos perjuicios es posible sin antes romper algo que es vital, que es precisamente la soberanía. El control, ¿qué es la soberanía? Es el control que tiene una sociedad sobre su territorio y sobre la forma en que se vive. Yo buscaba, para no decir cuestiones técnicas, buscaba cómo transmitir qué es la soberanía. Todos tenemos una noción, pero a veces lo que creemos que es una definición formal, que está en los códigos. Y no. Yo creo que lo más parecido a la idea de soberanía es eso que nosotros sentimos con respecto a nuestra casa. Porque no importa si uno es dueño de la casa en la que vive, si la alquila, si se la prestó el suegro, uno sabe que es su hogar. Ahí tiene ciertos derechos que no dependen del título jurídico que tenga. Es su casa. Uno ahí es libre, puede hacer lo que quiere, decir lo que quiere, comer lo que quiere, iluminar como quiere. La soberanía es eso, con respecto a un territorio, con respecto a un país. Es ese derecho que quienes nacieron y viven en un territorio ejercen sobre ese territorio y sobre todo lo que hay sobre él. La importancia entonces es vital, así como nosotros sentimos vital quien no tiene un hogar, que no tiene un lugar que pueda llamar su casa, donde vive como quiere y hace lo que quiere y descansa tranquilo, no es completamente humano, no lleva una vida completamente humana. Necesitamos un lugar, un espacio físico en el cual poder sentirnos libres, dueños y capaces de decidir. La soberanía es eso con respecto al territorio. Entonces, lo que está siendo afectado es profundamente vital, es el hogar de todos nosotros. ¿Cómo se lo está afectando? Y bueno, porque la soberanía, ¿cómo la ejercemos sobre el país, sobre el territorio? La ejercemos a través del Estado. Hasta donde podemos, elegimos a quienes van a dictar las leyes y las políticas que se van a aplicar en ese territorio. Y veríamos con muy malos ojos que un país extranjero nos dijera qué leyes tenemos que tener, veríamos con muy malos ojos que un dictador nos dijera cómo tenemos que vivir. Y curiosamente se ha establecido la idea de que no es grave que una empresa privada nos diga cómo tenemos que vivir. Y eso es lo que está pasando con este contrato. Uruguay le está cediendo a una empresa privada áreas vitales de su soberanía.
sin eso no es posible, sin destruir ese control que como ciudadanos tenemos sobre el territorio, no es viable hacer todo lo demás que viene. Hemos dicho muchas veces que ese contrato es no lo he dicho solo yo, lo hemos dicho muchos, que ese contrato es inconstitucional. Es inconstitucional porque justamente apunta a destruir aspectos vitales de nuestra soberanía. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se genera como efecto jurídico a través del contrato? Bueno, primero, el Poder Ejecutivo, para poder hacer eso que es inconstitucional, para poder tomar las medidas que tiene en ese contrato que es inconstitucional, tiene que desbordar las facultades que tiene. Tiene que actuar más allá de las facultades que tiene. Nada le permite al Poder Ejecutivo en el Uruguay disponer que una vía y un río van a ser para uso prioritario de una empresa privada. Nada, no se puede hacer, eso es inconstitucional. Todos tenemos derecho al uso del río, todos tenemos derecho a usar todas las vías de circulación en pie de igualdad. Pues sin embargo el contrato establece que la vía es para uso preferencial de UPM, las 24 horas del día, 365 días del año, y que el principal cometido del Río Negro es suministrarle un flujo mínimo de agua a la empresa. O sea que cualquier otra finalidad va a haber que postergarla con tal de no disminuir el flujo de agua que la empresa necesita. Es inadmisible que se le entregue la legislación, que se le permita modificar la legislación laboral. El otro día Fernando Pereira decía que no podía ser que UPM tuviese un régimen laboral distinto que el de las otras empresas. No, señor, no es un régimen laboral distinto para UPM. Lo que se le da es a UPM la posibilidad de regular el régimen jurídico de todo el país. Eso es insólito, pero es así. Pero todo esto cierra con algo que Enrique Viana ha expresado muy bien y que yo voy a recoger y a respaldar plenamente. El broche de oro de este contrato son dos cosas. Es el concepto de estabilidad jurídica, la cláusula por la cual se le garantiza que todos los privilegios que obtenga UPM no pueden ser modificados en el futuro, porque si no vamos a tener que indemnizar a UPM. Eso significa que durante 50 años no vamos a poder legislar, entre 20 y 50 años no vamos a poder legislar sobre ninguno de ni el río, ni la vía, ni la legislación laboral, ni las políticas forestales, nada de eso se va a poder modificar porque va a seguir, no se puede modificar para afectar a UPM, para disminuirle las ganancias a UPM. Y el broche final es que en caso de tener conflictos con UPM, el Estado uruguayo con UPM, el que resuelve son tribunales externos dependientes del Banco Mundial. Cuando uno sabe que el Banco Mundial es el que financió la forestación. O sea que esto cierra por todos lados. Pérdida de soberanía es la idea fundamental. Después viene todo lo demás, pero primero nos tienen que pasar por arriba, tienen que destruir todos los niveles de control y de autorregulación del Estado. ¿Cómo hacer esto? Y no había otra manera que hacerlo en secreto, por eso este contrato se firmó en secreto, y no podía pasar por el Parlamento. No podía pasar por el Parlamento por dos razones. Si se llevaba al Parlamento se iba a conocer, se iba a discutir. Alguno iba a decir, no, pero esto no está bien. Y eso iba a salir en la prensa y la gente se iba a enterar. Además, si se pasaba por el Parlamento y el Parlamento lo aprobaba, iba a haber una ley. Y si hay una ley, existe la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de la ley. Y lo íbamos a plantear. Como no hay ley, no podemos plantear inconstitucionalidad. Hay un contrato, no existe la inconstitucionalidad de los contratos. No existe como trámite. Este contrato es brutalmente inconstitucional, pero no tenemos dónde plantearlo, o casi no tenemos dónde plantearlo. Además, al no haber ley, no podemos plantear un referéndum. Ustedes vieron que sobre algunas de las políticas que se han aplicado se pudieron hacer referéndum. Sobre esto no se puede hacer. De esta manera, al no llevarlo al Parlamento, el contrato logró burlar, por un lado, el control popular que se ejerce enterándonos. Por otro lado, el control parlamentario que se ejerce al discutirlo en el Parlamento, lo evadieron. El control jurisdiccional que se produce si uno puede plantear la inconstitucionalidad. Y finalmente lograron burlar el control popular, que es el del referéndum. Cuando una ley nos irrita, siempre podemos juntar firmas para dejarla sin efecto. Nada de eso podemos hacer por la forma perversa en la que se tramitó este asunto.
Entendemos entonces que el destrozo del sistema institucional, de la soberanía, no empieza cuando se instale la planta ni cuando se construya la vía, ya empezó. Ya se empezó cuando se le pasó por arriba al Parlamento, cuando se firmó en secreto, cuando no se nos informó lo que se estaba haciendo. Esta reunión que estamos haciendo acá es una respuesta a las audiencias públicas que ha hecho el gobierno. ¿Por qué? Porque esas audiencias públicas le suman, es aquello de tras de cuernos palos. Es decir, no solo nos pasan por arriba, sino que además nos toman el pelo convocándonos a reuniones en las cuales no se puede discutir el negocio, sino que solo se pueden preguntar aspectos técnicos, ¿no? Es como el tipo que lo van a freír en la silla eléctrica y le permiten discutir el voltaje, el tipo de enchufe, cómo es la llave. Sobre eso puede discutir técnicamente, pero lo que no puede discutir es si lo van a ejecutar o no lo van a ejecutar. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros podemos discutir, preguntar e informarnos sobre el tamaño de la vía, cómo van a hacer con los efluentes, pero no podemos discutir nunca el negocio UPM. Eso no hay ninguna instancia, ni el Parlamento, ni las asambleas públicas. En ningún lado se nos dio el lugar para discutir eso. Para terminar, voy a mencionar nada más los remedios que estamos intentando lograr para esto. Por un lado, los que estamos moviéndonos en este tema de la campaña contra UPM y específicamente en el Movimiento Ciudadano UPM 2 No, estamos tratando de agotar todos los mecanismos constitucionales, que no son muchos, pero hemos planteado la petición ante el Poder Ejecutivo pidiendo que se deje sin efecto, el Poder Ejecutivo no contestó, planteamos una denuncia ante el Parlamento en base al artículo 93 de la Constitución, la denuncia de que se está cometiendo una violación de la Constitución por parte del Poder Ejecutivo y estamos peleando para que concreten la entrevista que nos prometieron. Ya se sabe que el Poder Ejecutivo rechazó ir el Parlamento lo citó para informar sobre el contrato y se negaron a ir, y ahora estamos exigiendo nosotros que el Parlamento actúe, que cumpla el deber que tiene que cumplir en este asunto, porque está claro, el Poder Ejecutivo está actuando muy mal por fuera de sus facultades, pero se lo está dejando actuar. Lamentablemente el sistema político, salvo naturalmente excepciones, pero en su conjunto el sistema político está permitiendo que esto ocurra. Pero en realidad, más allá de que vamos a hacer demanda judicial, denunciamos la inconstitucionalidad, actuamos directamente frente al Poder Ejecutivo, tenemos muy claro que la clave de esto está en la cabeza de los uruguayos. Yo le decía recién a los compañeros de la Candela que uno no tiene que hacer grandes discursos. Lo que hay que lograr es que la gente se entere de lo que contiene el contrato. El que se entera se da cuenta de que es un disparate. Luchamos contra el problema de la falta de difusión, con el secreto que se nos aplica, con que el Parlamento no actúa, la prensa grande no cubre este tema como es debido, los partidos mayoritarios no están cumpliendo su deber. Entonces lo que estamos tratando de hacer es un caso de, es decir, ejercer lo que es el más esencial de los derechos ciudadanos, el de comunicarnos entre nosotros y autoconvocarnos, pacíficos y sin armas, como dice convocarnos para informarnos, para comunicar, para que cada uno de nosotros sea capaz de transmitir a su vecino, a su compañero de trabajo, a sus familiares, en qué consiste este disparate en el que se nos está queriendo meter. Tenemos claro que esta batalla no se gana ni en los tribunales, ni se gana en los medios de prensa, ni se gana ni siquiera en las manifestaciones. Se gana en las cabezas de las personas. Es el trabajo de convencernos de informarnos y saber lo que es este disparate. Así que si este tipo de reuniones pueden ser un amplificador de toda la información que podemos disponer, creo que esta batalla la vamos a ganar. Y sea como sea, estamos desarrollando algo que nos va a ser vital para el futuro, que es la capacidad de actuar como ciudadanos. Esa capacidad que se nos ha querido negar, que se nos ha querido burlar y que de a poco estamos conquistando a través del ejercicio de los derechos ciudadanos. Gracias.